Primero agradecerles la iniciativa, sobre todo en este día, sobre todo en este contexto y sobre todo teniendo en cuenta que hoy tenemos la posibilidad no solo de conversar, no solo de intercambiar opiniones y posiciones, sino también transformar. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, entre todas y entre todes. Por eso, permítanme agradecerles a todo el estudiantado que está presente, a las profesoras, profesores, les profesores, así hacemos todo inclusivo. Y por supuesto, a, a las universidades por tocar estos temas. Si bien las universidades históricamente fueron nuestras aliadas para obtener diversas legislaciones que ayudaron a trabajar contra la violencia machista, contra la violencia social, y me refiero a un binarismo social que nos había dejado a diversos sectores de la sociedad afuera, y trabajar para erradicar esas violencias y empezar a ocupar lugares históricamente negados. Si bien cuando hablamos de violencia siempre se nos viene a la cabeza a la violencia física, psicológica, sexual, económica, política, por orientación sexual, por identidad de género, hacia las personas con discapacidad, violencias hacia nuestras procedencias, violencia por donde vivimos, violencias por la población de la que somos o expresiones o formamos parte. Y sin embargo, una de las violencias más naturalizadas que tenemos en la sociedad, que es la discriminación, es muy importante que la podamos dimensionar, distinguir y, por supuesto, trabajar en conjunto para erradicar esta violencia o estas violencias de nuestra sociedad. Y por supuesto, los espacios universitarios no son la excepción, porque las violencias nos atraviesan en todos los sectores de la sociedad, en todos los organismos del Estado, y por eso es muy importante que entre todos, entre todas y entre todes pensemos, nos cuestionemos, cuestionemos también los púlpitos y podamos transformar estas realidades. En Río Negro y en Neuquén tenemos bastante experiencia de lucha y bastante experiencias de victorias. En la Universidad del Comahue puntualmente me tocó llevar adelante diversas acciones en conjunto con las autoridades de la universidad, así como de distintas facultades, políticas no solo educativas, sino también políticas de formación para el respeto hacia las diversas poblaciones más vulneradas, más olvidadas, más estigmatizadas, e incluso poblaciones que habíamos sido hasta negadas. Durante los últimos años también pudimos llevar adelante acciones concretas para mejorar el tránsito y la permanencia en las universidades, también en las escuelas, y me refiero también al tránsito de las personas trans.
Por eso es que también hemos trabajado para que en las diversas universidades existan cupos laborales y las personas trans trabajen y también estudien en las universidades, porque las casas de altos estudios son casas en las cuales, sí, es verdad, hay hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras, algunas son la primera generación, pero vemos muy pocas personas trans en los ámbitos educativos, y es porque el no respeto a nuestras identidades ha hecho que estemos fuera del sistema educativo formal. No pasará lo mismo con las personas no binarias, porque pudimos, a fuerza de movilización y exigencias, obtener el DNI no binario a muy poquito tiempo de su visibilización, a diferencia de las personas trans que veníamos organizadas hace más de 25 años y que no habíamos podido obtener una legislación completa. Y de esta manera vamos derribando barreras culturales que hacen que se multipliquen diversos tipos de violencia, y sobre todo cuando en algunas oportunidades, cuando gobiernan gobiernos neoliberales, no se promocionan derechos ni mucho menos se aprueban derechos. La voluntad política se traduce a presupuesto. Hay presupuesto, hay voluntad política. Si no hay presupuesto, no hay voluntad política. Por eso es importante dimensionar cuando un Estado, en este caso también la universidad o las universidades, plantean políticas para erradicar las violencias, generando espacios de este tipo en donde nos pensamos, en donde planificamos y en donde se sembrará una semillita que seguramente hará que nos pensemos y que empecemos a crear o a multiplicar las acciones que ya venimos desarrollando. Muchas veces las personas creemos que todo empieza cuando empezamos nosotros o nosotras a luchar, y siempre alguien algo hizo antes. Por eso decía que por ahí lo pensamos o por ahí continuamos haciendo diversas acciones. Y la perspectiva de género, de diversidades, de disidencias también debe estar, porque una sociedad no es lo mismo si no lleva la perspectiva o el cacho de cada uno de los integrantes de esta sociedad, que también hará que no se crean en los iluminados y en las iluminadas de la política, y se entienda que esto siempre son construcciones colectivas. Yo en mi campaña diputada hace unos años atrás decía que nadie se salvaba solo, que nadie se salvaba sola. Pasaron los años y después lo escuchaba decirlo al presidente, lo escuchaba decirlo también al Papa, aunque tenemos muchas diferencias en posturas y demás, pero sí teníamos el punto de encuentro que era esto, ¿no? De que no existe la salvación individual. Por eso es muy interesante que podamos pensarnos, que podamos cuestionarnos y preguntarnos el por qué. Y en ese camino de preguntarnos el por qué, también encontrarles las respuestas o a esa respuesta que nos responda el por qué, darle la perspectiva que nosotros necesitamos. A mí siempre me gusta
hacer una comparación. Las personas trans, que es la siguiente, las personas trans teníamos en nuestro país legislaciones que nos hacían pagar con cárcel nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual. El Estado decía cómo debíamos vestirnos y a quién debíamos amar o a quién meter en nuestras camas. Sin embargo, esta población con una expectativa de vida de 35 o 40 años, por el estigma, por la discriminación, por la falta de acceso a la educación formal, por la falta de trabajo registrado, por la falta de salud integral, por la falta de vivienda y sumada a la violencia institucional, desencadenábamos en una expectativa de vida de 35, 40 años. Por ejemplo, mis amigas de la juventud, que en el 95 nos construimos a travestis, todas están muertas. Soy la única que queda viva. Y si nosotras pudimos cuestionar ese Estado que nos encarcelaba, que nos llevaba a estar presas 30, 60, 90 y 120 días en los penales por nuestra identidad de género, organizadas, pudimos discutir, enfrentarnos a parte de los poderes que reinan en el Estado, derribar o derogar esas legislaciones que nos encarcelaban, empezar a romper con ese binarismo que nos había alejado de las familias, binarismo que había iniciado en las escuelas, haciéndonos hacer el primer jardín, la fila de varones, de mujeres, el baño de varones, el baño de mujeres, y desde allí empezar a vulnerar nuestros derechos. Pudimos lograr un debate serio en la sociedad, en conjunto con las universidades también, y obtener la ley de identidad de género para el acceso al derecho, y con el acceso al derecho de identidad poder acceder a los demás derechos. Vamos a poder erradicar la violencia de esta sociedad, sobre todo si tejemos redes como estas. Y son posibles y los estamos haciendo. Hace un par de años no existía el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Hoy lo tenemos. Hoy hay presupuesto en ese ministerio. Y ese ministerio, al igual que el Estado Nacional, trabaja con las universidades, sobre todo con las universidades públicas, porque algunas universidades privadas tienen algunos cosquilleos de tocar ciertos temas. Ya les llegará el momento, porque cuando derribamos barreras culturales, derribamos todas las barreras culturales, no ponemos ningún tipo de tamiz. Por eso debemos de preguntarnos por qué falta tal o cual población en los pasillos de las universidades. Por eso debemos preguntarnos por qué falta tal o cual población en los pasillos de las escuelas secundarias, que es el momento previo a las casas de altos estudios. Y vamos a encontrar muy rápidamente la respuesta. Nos vamos a dar cuenta que somos racistas, nos vamos a dar cuenta que somos xenófobos y xenófogas, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos hacemos les distraídos cuando nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros compañeros, nuestras compañeras sufren algún tipo de violencia, y otras veces las tenemos absolutamente naturalizadas. Miren, compañeros, compañeras y compañeres, hay barreras que nos van a costar mucho más, pero hay barreras
que ya las hemos derribado. Y sobre todo las mujeres, junto con aquellos compañeros antipatriarcales que han dejado que entren en sus cabecitas nuestros posicionamientos, nuestras reflexiones, y desde allí empezar a hacer realidad lo que muchas de nuestras caídas querían, que era la igualdad de condiciones para todos y para todas. Las universidades no son la excepción. En las universidades hay muchas pibas, hay muchos pibes, hay muchas docentes, hay compañeros también docentes que tienen una perspectiva nacional, popular, transfeminista, antipatriarcal, y que irán haciendo todo para que estas acciones sean una realidad. Pero cuando no estén, no pidamos permiso, porque aquellos que nos dicen que de a poco, aquellos que nos dicen que no es posible, aquellos que nos dicen que no se dará, es porque no les pasa por el cuero las diversas vivencias o violencias que pasamos las mujeres y los sectores populares. Por eso es muy importante que podamos pensarnos, discutir, plantearnos, cuestionarnos, y sobre todo cuando vamos a apoyar la cabeza a la almohada, que es en el momento que no se puede mentir a nadie y mucho menos uno mismo, distinguir nuestros errores, transformarlos y no volver a repetirlos, porque si el ser humano hay algo por lo que se destaca es que tropieza siempre con la misma piedra. Y las mujeres estamos dispuestas a no hacerlo y a hacer que otros no lo hagan. Por eso yo quiero agradecerles profundamente la posibilidad de compartir unas palabras con ustedes, y también quiero ponerme a disposición, porque muchas de ustedes, muchos y muchas de ustedes están dispuestos a hacer transformaciones desde las vísceras, desde adentro. Y para eso quiero ponerme a disposición. La lucha me llevó a ocupar lugares históricamente negados. Las legislaciones presentadas por nosotras y escuchadas por gobiernos populares y presentes nos llevaron también a ocupar cargos que jamás en la vida nos habíamos imaginado, en esos calabozos en donde nos encarcelaban por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género, que íbamos a poder ocupar. Hoy me toca ser directora nacional del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocido como INADI. Allí también tengo bajo mi dirección el área de educación, el programa de educación. Quiero ponerme a disposición, compañeros, compañeras y compañeros, así como con la Universidad del Comahue empezamos a llevar adelante la cátedra contra la discriminación, que pensemos las diversas políticas públicas apuntadas hacia las universidades, apuntadas hacia los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, pero también hacia el personal docente y no docente. Porque es con todos, es con todas y es con todes las transformaciones que debemos llevar adelante para erradicar de una buena vez por todas
las violencias de todos los lugares. Cada vez que una de las poblaciones vulneradas o negadas de derecho llegan a espacios como las universidades o las diversas casas de estudio, esas universidades empiezan a darle una transformación a esa persona. Pero cuando muchos actores y actrices o sujetos y sujetas políticos de esos sectores empiezan a llegar de a muchos a estas estructuras se transforman. Y es lo que necesitamos hacer. Debemos de transformar todas aquellas estructuras que históricamente dejaron afuera por diversas razones a diversos sectores de la sociedad, a que vuelvan a sensibilizarse, a que vuelvan a ponerse en el zapato del otro, de la otra y de la otra, no para obstaculizar, no para discriminar, sí para garantizar los derechos, sí para garantizar el acceso a la educación y la permanencia, para que después haya un egreso feliz, triunfante y sin violencia. Me ha pasado de acompañar diversos procesos a estudiantes y a estudiantas por casos de discriminación en diversas universidades del país, y la nuestra no es la excepción. Por eso les agradezco esta acción, como tantas otras que hace esta Secretaría. Pero puntualmente en el día de hoy, puntualmente en este día en donde vengo sin voz prácticamente de 3 días de marchas continuas a diversas poblaciones vulneradas y discriminadas de nuestra sociedad. Por eso quería ponerme a disposición para que en este rol circunstancial que me toca ocupar podamos hacer esas transformaciones que necesitamos llevar adelante, porque seguramente quienes hoy estamos en esta videoconferencia y quienes están en las universidades, seguramente alguna vez pasaron algún tipo de violencia, y si no, se enteraron de algo que sucedió a nuestro alrededor. Eso debemos de transformarlo, porque eso también luego llevaremos a nuestras casas y a nuestros ámbitos laborales, a nuestros clubes, a nuestros barrios, a nuestros lugares de compartimiento de mate y demás. Así que no nos olvidemos de repensarnos, no nos olvidemos de cuestionarnos, no nos olvidemos de cuestionar, siempre con respeto, siempre con amorosidad, y seguramente encontraremos esa transformación que necesitamos, generando debates, generando organización y teniendo universidades públicas que pongan al servicio de la comunidad los conocimientos, esos maravillosos conocimientos que tienen, pero también que pongan a favor de la sociedad la sensibilización que se necesita para llevar adelante esa transformación. Si no, estaremos haciendo política testimonial. Y la política testimonial no transforma, sí transforma la política real, aquella que es delineada por las poblaciones a las cuales se pretende acercar esa política de Estado. Porque no existen los iluminados de la política que vayan a generar una política sin el sector al que se pretende llegar. Por eso, compañeras,
compañeros y compañeras, profesores, profesoras y sobre todo a los estudiantes, quiero agradecerles profundamente el tiempo para compartirlo conmigo y por supuesto vuelvo a ponerme a disposición. Esta Dirección Nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI no es mía, es de todas las universidades del país, es de todos los estudiantes y sus centros de estudiantes, es de todos los profesoras y las profesoras y por supuesto es de cada población históricamente vulnerada. Así que transformemos, tenemos esa posibilidad, hagámosla, no esperemos, porque la violencia no espera y hay que terminar con ella de manera inmediata. Muchísimas gracias y creo que tengo unos minutos más, así que quedo acá para alguna pregunta o también alguna discusión. Muchísimas gracias. Gracias, Ornella, por tus palabras. Ahí te vamos a tratar de mostrar nuestro auditorio, ya que solamente nos pudiste ver a nosotros. Aprovecho y saludo a todos ahí. Hola. Estamos. ¿Quieren preguntarle algo? ¿Tiene una impresión de lo que ella comentó recién? Creo que fundamentalmente nos utiliza desde pasarlo por el cuerpo, las emociones, las vivencias. Creo que las palabras de Ornella, sobre todo, nos calan profundo en el sentimiento, en la vivencia y en movilizarnos a tomar la iniciativa desde las universidades, desde nuestra facultad, desde nuestra secretaría, desde nuestros roles en estos espacios académicos, para comenzar a poner en agenda, para comenzar a sentirlo y a transitarlo en nuestros pasillos. Creo que desde los que estamos todos aquí participando, personalmente también, creo que es digamos, una iniciativa que me motoriza a continuar trabajando en este sentido y tomamos la propuesta y las palabras de Ornella para canalizarlo y, como decía recién, poder realizar, pasar del discurso, ¿no? Pasar a la acción, pasar a iniciativas concretas que nos permitan sensibilizar, acercarnos, discutir y reconocer también que podemos no estar en los mismos términos conceptuales, ¿no? Teorías, pero mientras esté discutiendo y se esté accionando, siempre vamos a estar motorizando la perspectiva de género y creo que es un espacio súper potable para nuestras universidades. Hoy en la premura de darte la bienvenida y de, digamos, recibirte en nuestro espacio, y en esto de que estábamos tan nerviosos con el arranque, no presenté al resto de los compañeros que están hoy acá, que son referentes nuestros de la universidad, que son referentes nuestros de la comunidad universitaria local, porque también está Guillermina Berto, que forma parte de RUGE, que es nuestra red interuniversitaria. Creo que también es un espacio riquísimo para comenzar a participar y abrirlo y traerlo y meterlo en nuestros espacios, en nuestros pasillos. Estamos también con Mary Catrileo, que es nuestra directora del Departamento de Servicio Social de la facultad. Estamos con Moira Repsin, que está por acá atrás también. Moira es y estamos con Lorena Ruiz, también trabajadora social, que se está desempeñando en la trinchera, digamos, está trabajando víctimas de violencia desde el Ministerio de Desarrollo de Neuquén. Así que estamos como
y como vos decías bien también, cuando uno se... Tal vez de gestión, sí, sí, tal vez de gestión, como vos decías hoy, te encontraba en este cargo de directora, creo que lo que persiste acá, y bueno, con todo lo que... Así que también eso moviliza desde el compromiso que de manifiesto en este espacio. Como parte del cuerpo docente, como parte de también del consejo directivo de la facultad, como parte de las autoridades de la FAE, para nosotros es un orgullo tener una representante nacional con tantas acciones que se han venido desarrollando también con vos y con parte de muchas militantes de este espacio, para iniciar también este proceso hace bastante, con unas primeras jornadas, hace un par de años que está acá la Secretaría Académica también que impulsaron y que fueron motorizando diversas acciones desde el espacio de civilizar. Es un camino largo, sí, eso sí. Sin dudas que sí, con muchas dificultades, porque en el espacio de la universidad hay cuestiones que hay que trabajar para poder trabajar con la perspectiva de género, que es fundamental para el proceso. Todas las sujetas que trabajar con los que nosotros trabajamos y que formamos esta posibilidad históricamente, nos parece que es un generar en un montón de aspectos que tienen que ver con la implementación de un protocolo contra la violencia sexista, que un montón de situaciones nos ha permitido y eso creo que es menor en estos tiempos, ¿no? Porque eso ha significado arduas discusiones, acordar, naturalizar situaciones que a veces se trasladan, que son situaciones de poder también, y que en nombre de la violencia se justifica más violencia. Prácticas que nosotros tenemos arraigadas en los espacios universitarios, en los espacios de formación, en donde parece que la habitación está como de otra manera, o se naturaliza o se minimiza desde un lugar muy intelectual, ¿no? La descalificación, minimizar la desvalorización, situaciones que van mellando a las personas, están como bastante instalados. Entonces, que a veces son tan sutiles y tan incorporadas, son un tema pendiente, creo, y una deuda del espacio de la universidad para poder pensarnos en espacios más inclusivos, en espacios que incorporen distintas perspectivas. Justamente en eso, en las disidencias donde nosotros tenemos que trabajar para formar sujetos críticos. Así que yo súper agradecida, y bueno, sí, seguiremos proponiendo cosas como aquel seminario de posgrado que se hizo con María Rachid y con todas las compañeras para seguir problematizando sobre esto y seguir avanzando, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que seguir construyendo y aprendiendo. Así que muchísimas gracias. Y también desde la carrera de Trabajo Social nosotros acompañamos todas las iniciativas que ustedes quieren hacer desde la carrera para procesos de formación, de supervisión o lo que ustedes requieran. Así que también a disposición. Sí, no sé cómo era el... No. Voy a hablar, sí. Hablo de lo que... Bueno, de lo que tenía. Y compartimos con ellos. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar en la facultad después de 2 años. Ay, sí. Que no venía. Estamos todos igual, sí. Estamos todos felices. Bueno,
Yo lo que pensaba cuando me invitaron a hablar sobre este tema, sobre la cuestión de las violencias de género, en el ámbito universitario, lo que se me vino a la mente, porque además era el tema que coincidía y que estaba en la tapa de todos los diarios de nuestra región e incluso también del país, es esta cuestión que hemos vivenciado el profesor universitario que tiene una denuncia penal que está en trámite. Voy a dar el nombre público, que es Daniel Tovares, no tengo por qué callarlo. Y a partir de ahí, y con los conocimientos, digamos, que escuchamos detrás o en los pasillos de la facultad, en los pasillos y en las calles de nuestra ciudad, me puse a reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esta situación. Que primero, sabemos que no es una situación única. Punto número uno, los rumores que durante años hemos tenido. Yo soy docente de esta universidad desde el año 2004 y desde ya ese momento escuchaba rumores vinculados con este tema. No solamente lo nombraban a esta persona, sino que nombraban a otras personas más. Y que se hicieron en el ámbito penal es confirmar la existencia de estos rumores, lo cual genera, me parece, una preocupación grande y que desde el ámbito universitario obviamente no tenemos que hacer cargo. La universidad, más allá del protocolo existente de hace un tiempo, sacó después una declaración en donde reafirma su, estar a disposición de personas que tienen que denunciar para dar respuesta. Y la cuestión de dar respuesta me parece que es sumamente importante. Cuando hablamos de dar respuesta, no es solamente dar una respuesta a los fines de buscar una solución, sino que también esa respuesta y esa investigación de los hechos es una investigación que es necesaria para las personas que denuncian, para las personas que vivieron estos hechos. Este tipo de situaciones, sabemos que la víctima tiene que tener una reparación integral. Y parte de esa reparación integral, esto lo viene diciendo con claridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el fallo algodonero en adelante, toda la jurisprudencia que ha dictado sobre temas de género, es que dentro de esta reparación integral es la cuestión de investigar en forma debida. Y más allá de que la persona esta, por ejemplo, no esté más en la facultad y que la facultad de repente, al no estar más en la facultad, no tengo forma de sancionarlo desde lo académico, desconozco si existe o no, pero pongamos que no existe forma de sancionarlo desde lo académico, sí esa investigación y una sanción, una observación del tema es parte de las reparaciones de las víctimas. Entonces me parece sumamente importante y aprovecho este espacio público acá en la facultad para que piensen investigaciones pendientes, que las investigaciones deben ser desarchivadas si las víctimas tipo de pedido específico sobre este tema. Es una obligación de la universidad tomar cartas en el asunto para pensar no en la sanción de la persona que produjo los hechos, sino en la reparación integral, repito, de las personas que han hecho denuncias contra esta persona y contra otras personas que quizás también renunciaron o ya no están más en la universidad, si esto es parte de esto. Pensaba también nuestra universidad, que es una universidad pública, cuáles son los principios de las universidades públicas, más allá de los que conocemos esta cuestión de hace unos días se cumplió el aniversario de la sanción de la ley que dispone de la gratuidad de las universidades públicas. Está el principio de libertad. Tenemos una reforma, digamos, tenemos dos hitos en el ámbito universitario en donde el concepto de libertad es, es como el punto principal de los reclamos. Uno es en el ámbito argentino, que es la reforma universitaria de 1919, y en esa reforma, o 1918, me equivoqué, 1918, sí, me acordé del 19, me quedó el 19, 1918, que en esta reforma universitaria no había mujeres, porque en ese momento casi no había mujeres en las universidades, las únicas mujeres que llegaban, primero eran muy pocas, segundo, estaba muchísimo esfuerzo, incluso muchas han tenido que ingresar a reclamos específicos administrativos o judiciales, ya sea para el ingreso a la universidad o para con posterioridad el ejercicio de sus profesiones, así que obviamente que los temas de género no eran temas que estaban en el tapete de esa reforma, pero sí la libertad era uno de los temas de la reforma, la libertad
principalmente se lo conceptualizó en lo que era la libertad de cátedras, pero la libertad de cátedras lo que implica, o lo que implicaba en ese contexto de reclamos, era la posibilidad de tener distintas líneas de pensamiento dentro de la universidad. Entonces, obviamente que si esto lo traemos al día de hoy, la importancia y el impacto que tiene este concepto de libertad que quedó enraizado, pero después siguió creciendo de esa reforma del año 18. Y otro, digamos, hito histórico con una de las reformas universitarias y de los planteos universitarios y de estas revoluciones universitarias es obviamente el Mayo francés del año 68. Y a diferencia, digamos, de lo que pasó en Argentina en 1918, ¿cómo se llama? Las mujeres tuvieron ahí una gran impronta y fue justamente dentro de las lecturas del feminismo y de la historia del feminismo, esta revolución universitaria fue uno de los momentos en donde las mujeres empezaron a tener voz y voto en el ámbito no solamente universitario, sino también en el ámbito social. Entonces, desde el feminismo también hay que revalorizar esta cuestión, y desde las cuestiones generales, cuando vemos los reclamos del Mayo francés, está también la cuestión de la libertad. ¿Cómo vemos la libertad hoy? ¿Cómo vemos la libertad las mujeres que venimos a la universidad pública? Y en ese tránsito por nuestra universidad lo que nos encontramos es con hombres que nos obstaculizan a través de sus situaciones universitarias, a preferir dejar de cursar una materia en un cuatrimestre porque no tenemos ganas de encontrarnos con este señor. Incluso cuántas mujeres, me pregunto yo, en todos estos años de nuestra propia universidad, yo quisiera saber cuántas mujeres dejaron su formación universitaria porque no pudieron superar situaciones de acoso. Entonces, ¿estamos trabajando en una universidad pública, verdad? Si hay un montón de mujeres, compañeras nuestras, que o deciden no trabajar como docentes, o deciden no estar cursando como estudiantes el estudio. Y obviamente que cuando hablamos el día de hoy, el 25N, es inevitable también pensar en las fallecidas en República Dominicana, que si bien no hay acá una vinculación directa universitaria por parte de ellas, lo que sí hay son mujeres librepensadoras. Entonces, las mujeres librepensadoras, que el mejor ámbito que podrían tener para el desarrollo de su profesión, para el desarrollo de sus ideas, es el ámbito universitario, más en un país como el nuestro, que tiene una gran fortaleza en la universidad pública, lo que vemos es que de repente tienen cortadas sus posibilidades, digamos, estas mariposas tienen cortadas sus alas, y la pregunta es ¿cuántas mariposas más tienen cortadas sus alas, incluso en la universidad actual y en el mundo actual? Entonces, esa era como mi reflexión y mi aporte sobre esta temática para el día de hoy. La palabra entonces. Bueno, primero que nada también sumarme a los agradecimientos a las compañeras. Yo soy de esta casa de estudios, mi nombre es Guillermina Berto, soy trabajadora del protocolo de atención contra las violencias en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, el IUPAC, ¿sí? Y nada, quiero agradecer que esta acción que involucre, digamos, distintas universidades me parece una movida muy interesante, y también les decía a las compañeras, rescatar, por supuesto, a referentes nacionales, pero también rescatarnos referentes locales, que creo que tenemos mucha producción acá en el sur, en esta universidad, en la nuestra y en todas las de la región. Me parece una acción muy importante porque refleja el carácter situado del conocimiento que generamos, y es importante rescatarlo. Yo me traje algunos apuntes porque si bien me gusta hablar, me sirve, digamos, para organizarme un poco. Pero bueno, hoy quería un poco hablar sobre cuál es el rol que están teniendo hoy en día los protocolos de atención contra las violencias en nuestra universidad. Y sobre todo en base a una pregunta que suelo hacerme y que critico mucho de mi propio trabajo, que es: ¿los protocolos de atención contra las violencias vienen a cambiar la universidad o vienen hasta seguir manteniendo el status quo de las violencias que ocurren adentro, ¿no?
se convirtieron en una herramienta que permite que el problema quede allá escondido o están realmente cambiando la universidad. Entonces, para responder a eso, pensaba en 3 grandes mitos que recorren los protocolos de género y que quería charlarlos un poco con ustedes. Y bueno, también dejarlo abierto a opiniones, digamos, porque para eso son mitos, para deconstruirlo entre todos. El primer mito es el de que los protocolos son herramientas neutrales. Y sobre todo lo traigo acá, que no sé cuántos habrá acá de las carreras de abogacía, sé que mi compañera acá que es del ámbito de las leyes, uno tiende a creer, cuando no viene de esos ámbitos sobre todo, que los protocolos son estas cuestiones como que están terriblemente organizadas, hay un conflicto, se aplica, se soluciona, acá no pasó nada, no hay, digamos, ningún conflicto en el medio. Bueno, sabrán, digamos, que por supuesto que detrás de todo protocolo, detrás de toda ley, detrás de toda norma, hay una enorme percepción de cómo es el universo, una enorme perspectiva sobre qué es la violencia, qué es el género y demás. Y si bien en los papeles, los protocolos siempre hablan y siempre dicen que la violencia tiene que ver con la desigualdad de género, tiene que ver con cuestiones macrosociales y demás, la realidad es que en la práctica los protocolos de género siempre hablan de conflictos entre individuos. O sea, los protocolos de género en la universidad nunca o muy pocas veces suelen reconocerse como parte de ese problema, ¿no? Como una institución que permite, que favorece y que muchas veces realiza violencias, digamos, ¿no? Es como el conflicto entre estos 2 individuos que tuvieron una cuestión que está atravesada por el género porque hay una mujer ahí, entonces, bueno, es una cuestión de género, pero la realidad es que la universidad no dice, che, nosotros también somos partícipes y favorecemos que ocurra esta violencia. Y creo que eso tiene mucho que ver con un mito que voy a hablar después, pero también tiene mucho que ver con cuál es el lugar que se le da a los espacios de género en la universidad. Como mencionaba Mari cuando me presentaba, aparte de trabajar en el IU, referente de la red RUGE, de la Red contra las Violencias, y el año pasado sacaron una encuesta que le hicieron a varios rectores, estudiantes y partícipes de la comunidad universitaria, en donde les preguntaban cuál era para ellos la principal función de los espacios de género. Y la mayoría respondía que era resolver situaciones de violencia. Mucho después estaba cuestiones de formación, de transversalización, de prevención, y sobre todo en los rectores, que serían los puestos jerárquicos, vinieron a resolver este que teníamos y nada más, digamos, ¿sí? Entonces, ese es el lugar un poco que están teniendo hoy los espacios de género en nuestras universidades. Y creo que esto tiene que ver un poco con un segundo mito que es muy propio de la academia, que es que en la universidad solo tratamos cuestiones académicas. Quisiera preguntarles a quienes están acá, ¿cuántas veces escucharon la frase a la universidad solamente se viene a estudiar? O en la universidad somos todos adultos, así que tenemos que resolver nuestras cuestiones, ¿no? Porque ya está, somos adultos, entendemos cómo son las cosas, ¿no? Somos sujetos neutrales y por la idea católica de decir quienes conocemos somos, no tenemos motivaciones, no tenemos deseos, no tenemos sexualidad, no tenemos nada. Conocemos desde un lugar de neutralidad. Y a eso le contraponemos lo que vienen a decir las epistemologías feministas con la perspectiva de género, que es decir, el conocimiento siempre es... Tenemos emociones, tenemos prejuicios, tenemos ideas de leer la realidad. Si seguimos planteando una universidad descarnada, una universidad sin cuerpo, una universidad sin sexualidad, lo único que hacemos es seguir visibilizando las violencias en los planes de estudio, en los contenidos, en las bibliografías, en los modos de tratarnos, en los pasillos, en los espacios, en la verticalidad que tiene la universidad. Y eso me lleva un poco al último mito que quería traer para charlar hoy, que es el de que solamente con los protocolos vamos a poder erradicar la violencia. Bueno, creo que considero que no, ¿no? Que solamente con los protocolos no a ningún lado, digamos, ¿sí? Pero más allá de eso, también quería contarles cuáles
Porque si bien esta casa de estudio fue la primera en tener su protocolo allá en el 2014 y han pasado 7 años desde entonces, todos de pandemia, el 80% de las universidades ya tienen un espacio de género. Sin embargo, de ese 80%, el 40% no tiene personal asignado. Es decir, hay un montón de universidades que hicieron el papel, hicieron la personal adulto. No tienen presupuesto para formación, no tienen presupuesto para materiales. He estado en encuentros con compañeras que contaban que ni siquiera tenían un casillero para guardar los casos, o sea, ni siquiera tenían información tan sensible como una denuncia de una víctima, no tenían espacio para guardarla. Entonces, preguntarnos realmente qué lugar le está dando la universidad a los espacios de género, ¿no? Y también, por último, y lo traigo también acá por esta universidad en particular, la mayoría de las denuncias de dilación en los casos o de que no se resuelven siempre aparecen en las áreas jerárquicas y en las áreas legales, ¿no? Así que hay falta de formación en perspectiva. Preguntarse si es falta de formación o si está siendo un poco también falta de voluntad política de realmente tomar las decisiones que hay que tomar cuando aparece una denuncia, de investigar, como mencionaba la compañera, y de accionar, de que la universidad, si ha decidido hacerse cargo de esta problemática, que considero, y creo todos acá consideramos que tiene que hacerse cargo, accionar ante eso, no quedarse solamente en las palabras. Y por supuesto continuar con este tipo de actividades, con la transversalización de las temáticas de género. Seguimos pensando como por eso se dio en el plan de y la universidad, ¿qué está haciendo? Para realmente, digamos, generar un espacio horizontal, para generar un conocimiento situado, para incluir las disidencias. ¿Qué está haciendo la universidad hoy, más allá de seguir legislando protocolos? ¿Sí? Yo soy una defensora de los protocolos, por supuesto, porque trabajo en uno, son herramientas de cambio, pero hay que seguir trabajando. Sí, me quedé pensando también esto que llamó acá Guillermina, no sé le cambié el nombre a la gente. Y sí, yo entiendo que sí, que para los protocolos, para que los protocolos tomen cuerpo, tienen que estar materializados en acciones concretas, el destino de presupuesto, que es una de las grandes, de las grandes indicaciones que hace la OMS, la ONU, todas en lo que tiene que ver en lo referido a las mujeres, que donde se aplica presupuesto hay más posibilidades de que las mujeres asciendan, generen políticas de cambio y puedan estar en otra posición para, no solamente las mujeres, las disidencias, todo, para generar condiciones de equidad y de llegar con igualdad de oportunidades, ¿no? Y esto me quedé pensando también esto de la igualdad de condiciones que decía Ornella, y sí, hay que generar las condiciones, porque las universidades no están preparadas para eso. Yo trabajo en territorio, al igual que por ahí compartimos espacio por fuera del espacio de la universidad, y la gran dificultad siempre es eso, cómo se generan esas condiciones. Eso significa decisión política, asignación de recursos humanos, a que los protocolos realmente se materialicen en acciones concretas y que esa visibilización es el primer paso, visibilizar que hay un problema. Hay que tener todo para dar respuesta, ¿no? Porque no es solamente visibilizar y esto que decía acá Guillermina de que no alcanza con el protocolo, sin dudas que no. Y que también en esas discusiones están en esos espacios discutiendo, en el caso del protocolo, en el caso de nuestro consejo directivo, que las personas que están discutiendo tengan formación. Y tienen que las universidades empezar a incorporar en todas las áreas, en los conscientes, como decía Ornella, en los no docentes, formación de género. Es fundamental para que se eleve la discusión, para que realmente las medidas de protección que se generan efectivas, porque de nada de medidas y eso después no se pierde o se protocoliza. Con este profesor, yo como directora de la carrera, acompañado a 2 alumnas a hacer la denuncia y quedó en la nada porque se jubiló. Entonces, nosotros apuntamos a decir, pero había mucho miedo, hay cuestiones que los alumnos siempre están en posición inferior
a los docentes, que los alumnos puedan generar esas denuncias en un marco de confianza. Dice que realmente ese proceso va a llegar a buen término. Porque denunció, encima quedó sancionado y quedó, ¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿no? O ha pasado o ha sido tal el nivel de exposición, porque hay un montón de cuestiones que hay que garantizar en un proceso de violencia, que las víctimas generar las mejores condiciones para que eso no se reitere en el tiempo, hacer las medidas de protección y después la reparación, ¿no? Porque si ese proceso está tenido de idas y vueltas, entonces la alumna va, denuncia, lo ve al chico o la chica, o al revés, o qué sé yo, se encuentra, y la verdad que uno termina con muchas situaciones. ¿No? Entonces por ahí eso también hace a que pensemos nosotros desde el espacio, digo, pequeñas cosas, pequeños avances, pero que generan grandes. Esto viene a traer un poco y nos pone en posición diciendo que cada uno del lugar que ocupa tiene que tener esa, hay que hacer lo que corresponde hacer, ¿no? Y con eso ya es un avance, ¿no? Que si se hubieran hecho las cosas en su momento, cada uno, desde el rol que tiene, seguramente Micaela podría estar con nosotros, ¿no? Pero bueno, esto que aparece y que la capacitación es un aspecto fundamental, no solamente para, digo, en un primer momento todas las estructuras jerárquicas, pero también los alumnos tienen que tener todas esas herramientas para darse cuenta de que tienen en muchos espacios el poder necesario para poder hacer esas denuncias, esa protección que debe dar toda la universidad, sino todas las instituciones debieran estar. Creo que ese también es una aspiración, ¿no? Y hay una cuestión que sí me quedo, que siempre digo, la universidad está tan alejada a veces del territorio, que justamente por eso se sienten como en otra esfera, entonces no te alcanza la ley nacional, no te alcanzan los protocolos provinciales, entonces tenés que inventar algo por fuera, ¿no? Porque ¿dónde hay problemas? No la mica, porque dice, bueno, porque el estatuto, porque no sé qué, porque el ámbito de la universidad, porque no sé qué, y se termina en nada. Digo, cuando sería mucho más fácil aplicar la Ley Nacional de Violencia y tendríamos resuelto un problema. Bueno, eso no. Se arma un protocolo, que es un paso más en la acción burocrática. Yo siempre digo que uno, si quiere hacer algo que no se resuelva, le pone un pasito más burocrático y seguro que no se resuelve. Y tenés la garantía de que no va a salir nunca. O que si sale, sale como a medias, ¿no? Que un poco pasa en los procesos judiciales, en los procesos de intervención, digo, pensando yo desde mi rol de trabajo social, ¿no? Cuando uno quiere directamente se saca las cosas y si no, las deja pasar. Excusas para decir, bueno, no, porque no vino, no, porque es el carácter, no, porque no quiere, no, una serie de situaciones. Pero en esto que la universidad tiene que empezar a lo que le pasa a las personas, volver a humanizar a la universidad. Que la facultad tiene que humanizar su trabajo, sus intervenciones, su proceso de conocimiento para generar sujetos críticos, digo, porque aparece siempre lo que trabajamos con los alumnos, esta disociación, somos objetivos, y esta objetividad desvirtúa la posibilidad de ver un sujeto. Cuando dejamos de ver un sujeto y perdemos la perspectiva de género, básicamente. Cuando nosotros empezamos a tener perspectiva de género, empezamos a incorporar que las personas que tenemos derechos son sujetos. No importa qué elección sexual tiene, pues eso es parte de la vida privada. Cuando estás el sujeto, aparece rápidamente la separación de los derechos. Aparecen los derechos fundamentales de las personas y cómo cuando están violentadas o no están siendo garantizadas, uno puede identificarlo claramente. Pero eso creo que es humanizarnos nosotros, ¿no? Porque en esta aprendizaje de lo que les pasa, ¿no? Parece que todos los chicos son un depósito de conocimiento y como que eso no tiene nexo con lo que van a hacer afuera, ¿no? Me decía una de mis una situación de violencia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo harías, Leo? ¿Qué pasa a vos con eso que estás viendo? Y no, pues estaba paralizada para empezar a sensibilizar, no solamente en temas de violencia, en cualquier situación que afecte a una persona. Entonces, bueno, creo que la tarea que a nosotros de la facultad
empezar ya creo que este es el camino, ¿no? Empezar a problematizar, empezar a instalar el tema y empezar a generar herramientas desde el estudiantado y desde los sectores que tenemos la posibilidad, como el trabajo social, como desde la abogacía, instrumentos que no sean para obstaculizar, sino que faciliten la discusión, que permitan a los alumnos a tener condiciones de seguridad, que cuando van a denunciar no venga una represalia, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Que puedan tener la contención necesaria que viene después del cimbronazo de cuando uno hace una denuncia, porque no es tan fácil hacer una denuncia, después hay que sostenerse en eso, hay que estar como... Y después lo que sigue, ¿no? Porque después uno sigue su vida y esa reconstrucción, esa reparación tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Para salir fortalecido y empoderado desde otro lugar. Entonces me parece que acompañado muchos estudiantes que han generado denuncias, que felizmente, bueno, muchos han tenido reparación, y que cuando están estas condiciones, los alumnos y las personas, los sujetos que han generado denuncias, llegan a buen puerto. Entonces, si están dadas las condiciones, si está generado esta cuestión de sororidad, la empatía y todas las condiciones que requiere, luego de haber vivenciado una situación de violencia, seguramente las condiciones van a ser otras. Y ese estudiante, ese profesor que hace en un contexto libre de violencia, que en primera instancia y en primera instancia es el objetivo de esta facultad. Así que nada, eso. Con el teléfono de guardia, sí. Y esto de hablar del conocimiento situado, digo, en la región, como para que tengamos idea, por ejemplo, traje algunos números, porque a mí me parece también que a veces los números son necesarios para dar cuenta de... el año pasado, en el refugio que está en Neuquén, que es el único refugio que tiene la circunscripción 1 de Neuquén Capital, tiene toda la circunscripción, hubieron 103 corte-octubre, hubieron 130 estados de refugiabilidad, solo contando las mujeres y disidencias, que en este caso eran 2 mujeres trans. Entonces, eso da cuenta de cómo, de la pandemia, pero cómo también la pandemia ha influido en esto de la feminización de la pobreza. Entonces, dispositivos de atención directa a mujeres víctimas de violencia y disidencias víctimas de violencia. Tenemos demasiada demanda. Acompañamos en ruta crítica y hemos sacado, ayer, por ejemplo, estuvimos analizando un caso, uno de los más complejos y difíciles que tenemos. En Neuquén Capital se catalogan en código A y código B. En código A es riesgo inminente de perder la vida. En este caso específicamente es un código A, y desde su ingreso hasta poder empoderar a la mujer, o sea, hasta que ella se pudo empoderar, no somos mágicos, no empoderamos a nadie, pero hasta que ella se pudo empoderar, pudo hacer todo el recorrido de la ruta crítica con el acompañamiento nuestro. Son 2 años, 2 años, 2 años con idas y vueltas a juzgado, contando la cantidad de veces que tiene que ir y venir a específicamente está en el servicio de prevención de violencia familiar, que tiene acompañamientos mucho más largos en el tiempo. Entonces, 2 años de poder hacer una reparación, o sea, una reparación. Es mucho tiempo. Esto, y después, es niñas, o sea, todo lo que queda, la violencia escalonada, lo que llamamos. Entonces, ayer fue un día muy particular porque siempre previo a esta fecha nosotros trabajamos en la emergencia, entonces casi siempre la vorágine nos lleva a no poder sentarnos a analizar. Siempre cuando vienen estas fechas, son fechas que nos podemos a reflexionar y a hacer investigación en nuestra propia intervención.
En el 2019, el Observatorio de Violencia recorrió los kilómetros que hace una mujer en la ruta crítica y le dio 62 kilómetros. Nosotros en tiempo nos dio 2 años. Esos 62 kilómetros se recorren en 2 años. Es mucho, es mucho. Nosotros acompañamos desde el momento en que la mujer decide empezar el proceso, ni siquiera la denuncia, sino decide su casa o pide una medida para que el violento salga de la casa. Desde ese momento empezamos a acompañar. A veces hasta de antes, cuando nos preguntan, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para? Entonces, en el asesoramiento, en lo que tiene que ver la cuota alimentaria, dónde ir, dónde buscar la ayuda, también tiene que ver con esta cuestión del miedo a lo patrimonial. O sea, siempre la mujer termina perdiendo. Y siempre en la ruta crítica, la mujer es la que hace todo. O sea, tenemos mujeres que nos dicen textual, con un reto que la justicia le dé, nosotros no estamos contentos. O sea, un reto, nos dicen, un reto. Nosotros estamos contentos. Empezamos a mirar siempre, bueno, desde el protocolo y de nuestras propias prácticas, digo, siempre miramos cómo podemos abordar de poner toda la perspectiva de género en lo que yo digo que es nuestra herramienta del trabajador social y la herramienta, la espada con la que vamos a pelear a todos lados, que es el informe. ¿Cómo podemos hacer con el informe para dar cuenta de que falta perspectiva de género en algunas cuestiones y cómo se puede visibilizar en esta herramienta que en ciertos lugares no hay perspectiva de género? No, y sí, la universidad no te la da. Yo la aprendí en el campo, digo, en el territorio. Cosas que antes ni siquiera nos poníamos a pensar, digo, la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias cumple el 19 de diciembre 5 años. Es nuevita. Pero digo, al principio nosotros hacíamos los informes y ni siquiera nos problematizábamos que las medidas cautelares, cuando las pedíamos, se las pedíamos a la mujer. O sea, que la consigna vaya y la cuide la mujer. Que la consigna pase por la casa de la mujer. Y con el tiempo nos damos cuenta de que estaba mal. O sea, todo el tiempo, si se va al PUI, al Protocolo Único de Prevención, el 85, para la mujer. Entonces, empezamos como a ver ¿no? Las medidas de protección, la medida de protección de la medida que va a hacer control, la medida que hace el control, tiene que ir para el hombre. Para ver si no está cerca de él. Entonces, empezamos a cuestionar. Nosotros siempre lo hacemos en estas instancias, porque bueno, vuelvo a repetir, trabajamos en la emergencia, diarios de código A. Entonces, es mucho. Solo hablo, no estoy hablando de Neuquén provincia, estoy hablando de Neuquén capital, 5 códigos A diarios. En este sentido, digo, uno se pone a problematizar también y a rever sus propias prácticas, que las va aprendiendo en el territorio, poder sentarnos y hablar con un juez o una jueza y decirle, no, nosotros no vamos a hacer lo que usted, señor, me pide, porque no está incorporada la perspectiva de género en lo que nos está pidiendo, en lo que usted nos está pidiendo. No es el fin que estamos trabajando con la mujer, porque nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo y diseñamos estrategia de acción en conjunto. No es algo delineado por mí y que la mujer lo sé, no, lo delineamos conjuntamente. Entonces,
esto de sentarse con la persona que padece violencia en ese momento y sentarnos y decirle al juez, no, esto no es lo que nosotros estamos pidiendo. Esta medida que usted dispone es iatrogénica, si se quiere, para nosotros. O sea, ejemplo concreto, un botón antipánico para una mujer que ha pasado por todos los momentos de estrés y ansiedad y angustia que ustedes se pueden imaginar. ¿Sí? Entonces, a esa mujer, cuando le suena el botón antipánico, la vamos a encontrar en el techo, más o menos, así. O sea, del miedo que le da eso. Y a lo mejor el botón antipánico le está sonando simplemente porque está quedando sin carga. Entonces, estos son ejemplos concretos de lo cotidiano, o de lo que ustedes se van a encontrar cuando salgan a territorio y cuando vayan a trabajar. La disparidad de criterios cuando hay dos jueces y aplican dos botones. Uno pone el dispositivo dual y el otro pone el botón antipánico. Pues son dos parejas distintas. La mujer anda con el botón antipánico y el dispositivo dual. O sea, imagínense 4 celulares en la mano. Y ojo con que lo vaya a dejar, porque la policía va, la busca y le dice, ¿qué hizo con el botón antipánico? Entonces, repensarnos siempre nuestras estrategias de acción, repensarnos siempre nuestras prácticas, todo el tiempo. Cuando salgamos de la universidad, y esto de sí, la universidad a veces está alejado del territorio, y pasa, pero también tiene que ver con nosotros, con cómo nos miramos, con cuántas veces nos podemos mirar y cómo que la emergencia no nos tape el seguir produciendo conocimiento y el seguir produciendo perspectiva de género y mostrándole al otro que la perspectiva de género se necesita. Yo imploro por una transformación feminista, digo, con perspectiva de género del Poder Judicial. Nosotros todo el tiempo estamos proponiendo mesas de diálogo y siempre nos falta el Poder Judicial. Y aunque esté el Poder Judicial, no tiene que ver con que existan las mujeres, sino con que incorporen la perspectiva de género. No es una cuestión solo de ser mujer. No garantiza que tengamos perspectiva de género que seamos mujeres. La incorporación pasa por desde las acciones concretas que uno genera, cómo lo piensa, cómo dimensiona esa persona que tenemos enfrente desde el lugar de sufrimiento y qué cosas necesita para que eso que estoy trabajando se transforme en otra cosa, ¿no? Yo me quedé pensando en un ejemplo con una trabajadora social, estábamos hablando, decía, bueno, la señora se tiene que ir de la casa y le tramitaban, supongase, 8.000 pesos. Se tenía que ir a alquilar, tener una niña y entonces me decía, no, bueno, pero si tiene que arreglar, le digo, a ver, aplicar perspectiva de género. ¿Quién? Si vos querés que la señora no vuelva con ese señor, porque en realidad ella tenía un ingreso, ¿no? Nadie, por lo menos desde nosotros, de la misma aplicación de incidencia directa, decimos nosotros, no está puesto en la restricción presupuestaria en cuestiones de género. Puntualmente no hay como un límite de decir, esta es la plata que tiene que salir. Entonces hay posibilidad de que el técnico sugiera el monto. Entonces yo le decía, ¿por qué estás pidiendo 8.000 pesos? No, dice, porque en realidad ella tiene trabajo, bueno, pero ella viene de estar, se está separando, está sola, está con una niña. Te está diciendo que la asignación universal por hijo la va a hacer dentro de 2 meses, que se va a organizar un poquito más. ¿Por qué estás pidiendo tan poco? Sería aplicar perspectiva de género y pensar que la tenés que empoderar para que pueda sostenerse por fuera del espacio que le estás proponiendo, lejos, que no tenga que recurrir a ese hombre para que le provea más plata, porque al mes va a tener que volver porque no le va a alcanzar la guita, y garantizar que tenga un espacio seguro que esté alejado de ese señor. Si vos le ponés 8.000, no va a alcanzar, seguramente va a alquilar cerquita de la pareja, en algún lugar muy precario, que va a tener que, nos va a salir el doble. Es mejor invertir, acompañarla, fijarnos cuál es la plata que ella necesita para poder organizarse, y será 6 meses que la tendremos que acompañar porque ella tiene recursos. Trabajemos sobre eso y después seguramente no va a necesitar tanto dinero para iniciarse. Digo, eso es aplicar perspectiva de género. Porque a veces ese arbitrio que toman los profesionales, ay no, por eso tendría que hacer, ahora, anda a ver vos cómo haces para vivir con esa plata. Claro, anda a ir vos y darle de comer y con la angustia y que no tenés laburo y que tenés que te piden no sé cuántos papeles. Entonces digo, esa cuestión de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos,
es el que también tiene que incorporar los espacios estos de formación, ¿no? Que ustedes se vayan con esta idea, que no es nada alejado de la realidad de lo que pasa afuera. Este es el espacio para pensar. Digo, cuando uno está en el espacio de la universidad puede recrear estrategia, puede imaginar cómo va a trabajar, puede investigar, eso no hay que perderlo, porque en el espacio de trabajo, en el territorio, eso es fundamental. Ser crítico, no quedarse siempre con lo mismo, repitiendo recetas, porque todas las situaciones son diferentes. Todas son artesanales. Artesanales de pensar que esa persona no es igual a la otra. Pueden ser casi las mismas condiciones, casi las no son iguales. Y lo que una resuelve rápidamente, quizás la otra lo resuelve demora 3, 4 meses. Lo mismo pasa en el espacio de la universidad, cuando dicen, bueno, ¿por qué no denuncia si sabe y viene? Bueno, porque tiene otros tiempos. Porque a veces generar la denuncia no es tan fácil. Requiere de convencimiento, esto que dice Lore, ¿no? De tener un tiempo para procesarlo, para estar segura si lo querés hacer, si te vas a hacer, también en algún punto es hacerse cargo de lo que viene, digo, cuando uno decide, eso también conlleva una responsabilidad de sostener eso que estoy diciendo, cómo prepararla y para después sostenerla, ¿no? Es un poco lo que hace Lore, esto también en el espacio de la facultad se tiene que hacer. Digo, y cuando uno tiene un compañero que está pasando por esas situaciones y uno sabe, tiene que acompañarlo desde ese lugar, ir buscando días para que ese compañero o compañera pueda ser acompañado y no sea una cuestión explosiva, ¿no? Del momento, bueno, listo, ya está, hizo la denuncia y quedó todo ahí, ¿no? Lo que viene después es lo que hay que sostener. Porque hacer la denuncia es como básicamente lo que hay que hacer. Después de la denuncia es el sostenimiento. Y que es donde más vulnerables quedamos. Digo, quedamos pensando en esas víctimas, ¿no? Entonces piénsenlo también en estos espacios en donde ustedes comparten con otros compañeros cómo se puede hacer eso. Y yo siempre digo que los estudiantes tienen como esa magia que da la creatividad, que te da la potencia de la juventud, que siempre salen con cosas increíbles para proponer. Digo, también es un compromiso que tienen que asumir cada uno de su lugar. Así que bueno, eso es la invitación también a pensarnos cómo nosotros también desde nuestros lugares contribuimos a que tengamos espacios libres de violencia entre nosotros y entre todos los que habitamos en el espacio de la universidad. Ay, bien, a ver si te vi. Bueno, de todo lo que hablaron, un montonazo de cosas. Lo que pasa es que no quiero tampoco extenderme tanto. Primero, lo que sí me parece interesante como hacer un aporte, principalmente con lo que vos estabas diciendo, el tema de la perspectiva de género. Hay una psicóloga que trabaja en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, que se llama Ana Casal, y que es especialista en género y que trabaja súper bien. Y que Ana lo que dice es, no hay que hablar de perspectiva de género. Digamos, ella es psicóloga, pero además de ser psicóloga es artista plástica. Entonces, en su unión de sus dos profesiones, ella dice, no hay que hablar de perspectiva de género. Y lo explica de una manera bárbara. Hay algunos videos de ella que los pueden encontrar en internet como para poder verlos con más detenimiento. Ana dice, ¿por qué? Digamos, explica por qué no tenemos que hablar de perspectiva de género. No tenemos que hablar de perspectiva de género porque desde las artes plásticas, cuando hablamos de perspectiva, lo que justamente requiere la perspectiva es la distancia. Entonces dice, si yo tengo que ver con perspectiva un cuadro o lo que fuera para trabajar, ¿no? Tengo que ver con perspectiva eso como para pintarlo y transformarlo en un cuadro, entonces yo me tengo que poner a la distancia de eso como para poder verlo. Esa es la perspectiva de las artes plásticas. Entonces dice, desde el trabajo que tenemos que hacer en temas de género, justamente tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos situación. Entonces este término, que parece que es un término que en definitiva con lo que ella nos dice es como si nos hubiera impuesto el patriarcado, este término de perspectiva, es un término contrario a la forma en que tendríamos que trabajar. Y lo que propone, a cambio de hablar de perspectiva, es hablar de sensibilidad. Entonces ella dice, no hay que hablar de perspectiva de género, hay que hablar de sensibilidad para trabajar desde ese lugar y no para trabajar desde la distancia, de esa distancia de, no, me importa poco, porque total, si le estalla una bomba allá, acá no me llega la bomba. Entonces me da exactamente lo mismo. Entonces, este es un término que invito a que vean videos de Ana que tiene explicado esto, obviamente muchísimo mejor de este resumen que yo les estoy dando, pero es un término como para que empecemos a pensar si no tendríamos que hablar en vez de perspectiva de género,
empezar a internalizar y hablar de sensibilidad de género. Por otro lado, con el tema de los protocolos, yo integro una red que se llama Red Mujeres para la Justicia, en la que estamos trabajando el tema de los protocolos. Digamos, hay un grupo que estamos trabajando en el tema de los protocolos y estamos haciendo un análisis de los distintos protocolos que vemos en la justicia y también en algunas otras instituciones en todo el país, con la idea de ver si podemos armar un protocolo modelo situación que es bastante compleja, no es tan sencilla. Y dentro de, digamos, de esas primeras líneas de trabajo que estamos haciendo, porque empezamos a hacer muy poquito, lo que observamos es cuántas cosas de los tiene la cuestión de no sirve llevarlo a la práctica. Entonces, cuando ella dice, coincido con que está bueno tener un protocolo, pero el protocolo tiene que ser un protocolo con compromiso social y político. Si no tenemos las dos cosas, el protocolo solo, al contrario, obstruye. En vez de ayudar, obstruye. Entonces tenemos que tener en cuenta Poder Judicial, soy jueza de familia, para quienes no lo saben, además de ser profesora de acá de la facultad, tengo una amplia formación en temas de género y en temas de violencia, y sin embargo he tenido problemas también que me costó varios años darme cuenta que he sido víctima de violencia de género en el ámbito mío del trabajo, por parte de un juez superior al mío, porque de la misma manera que acá tenemos esta cuestión jerárquica, obviamente que en el Poder Judicial, patriarcal por excelencia, una de las instituciones probablemente más patriarcales y conservadoras que tenemos en la organización del Estado, tenemos, ¿cómo se llama? Tardé muchísimo tiempo en darme cuenta que yo ayudo a un montón de mujeres, pienso un montón de cuestiones sobre las medidas, abro la puerta y hablo con las instituciones, y sin embargo, vengo, digamos, de hace 20 y pico de años, 25 años, formándome en estos temas, y sin embargo, a mí también me tocó esta situación de ser víctima de violencia. ¿Y cómo me di cuenta? Hablando con una persona, digamos, explicándole situaciones que estaba viviendo desde afuera, y esta persona lo que me dijo es, Moira, vos sos víctima de violencia de género, digamos, esto, ¿qué más necesitas para abrir los ojos? Me costó al menos 2 años darme cuenta de digamos, asumir esta situación y desde este lugar así como superpoderosas que somos también las mujeres, en que a mí no me va a pasar, le pasa a la mujer que viene al juzgado otras cosas, pero a mí no me va a pasar. Obviamente que cuando caí en la cuenta me costó muchísimo remontar esta situación y llegó un punto que decidí hacer la denuncia. Esa denuncia la hice en el año 2018, en julio de 2018. ¿Qué es lo que pasó con esa denuncia? Primero, yo he tenido varios temas anteriores que no logré tener a alguien que me firme los escritos que yo estaba presentando, así que yo fui abogada en causa propia, que agradezco tener una formación como para haber podido ser abogada en causa propia, pero es algo que me pasa a mí, no le pasa al resto de la gente, que obviamente es un desgaste emocional muy grande. Y hice una denuncia absolutamente contundente. Desde el Poder Judicial tardaron en darme algún tipo, digamos, de las cosas que yo pedí como para resolver algunas cuestiones de manera inminente, todavía no me resolvieron ninguna. Lo único que hizo el Poder Judicial fue darle intervención a la persona denunciada, ex profesor de esta facultad también, digamos, no era una cuestión de violencia sexual, sino que eran otro tipo de cuestiones de violencia, pero la violencia no es solamente la violencia física, la violencia sexual, sino que hay varias formas de violencia y graves también. Lo único que hicieron fue como darle prioridad a la persona denunciada para que lea con tranquilidad la causa, la denuncia que yo estaba haciendo, para que incluso les han dado, tengo entendido, como plazos extras para que puedan analizar con un poquito más de detenimiento, y después llegaron a la conclusión que las cosas que yo estaba denunciando había hechos, porque de hecho lo pasaron desde el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro al Consejo de la Magistratura. Yo vengo pidiendo desde hace más de 2 años que me informen el estado de la causa, y la respuesta que me da el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro es que a mí no me corresponde tener ningún tipo de intervención en la causa ni conocer el estado de la causa, salvo algunas cosas que esos organismos tengan ganas de decirme.
cuando tenemos la 26.485, la Convención de Belém do Pará, el Código Procesal, que es supletorio de la provincia, el Código Procesal Penal, que es supletorio de aplicación a este tipo de casos de la provincia de Río Negro, que también a la víctima le permite tener intervención en las causas penales, y sin embargo me vienen diciendo que esas normativas no son aplicables para este tipo de situaciones. Eso sí, con mucha elegancia, con mucha, ¿cómo se llama?, haciéndose alarde de su situación de progres. El Superior Tribunal de Justicia fue el primer Superior Tribunal de Justicia de las provincias, digamos, de todo el país, en sacar un protocolo de, ¿cómo se llama?, de trabajo sobre el tema de violencias de género, internalizando en la provincia de Río Negro, en el Poder Judicial, el convenio 190 de la OIT, que todavía no está vigente, pero es tan progre nuestro STJ que ya creó el protocolo, ya armó organismos vacíos de gente que no sabemos cuándo lo van a vaciar, porque además la idea es que sea un extra, digamos, una horita extra del trabajo que tiene que hacer esa gente en otros lados, así que no sé cómo avanzar. No obstante, conocer mi causa tampoco la introdujeron dentro de lo que es el grupo ese de trabajo, y siguen sin siquiera disponer medidas. Las medidas que yo pido las están llevando adelante en la práctica, porque es no tener contacto en el ámbito de trabajo con la persona que yo denuncié. En la práctica invisibilizaron la situación y manejan las cosas como que no hay ningún tipo de problema, esa persona no te va a tocar a vos, no vas a compartir una reunión, no hay problema, pero no lo dicen, no lo firman. Entonces, es un cómo sí. Entonces, yo pienso en esa situación, conozco las situaciones porque hace muchos años que yo vengo trabajando en esto. Yo digo, si a mí me pasa esto, ¿cuál es la situación que atraviesan las demás mujeres que atraviesan este tipo de situaciones? Entonces, si a mí me cuesta que me oigan, a mí nunca me llamaron a ratificar las denuncias cuando es obligación que las denuncias sean ratificadas. Nunca me llamaron en calidad de testigo siquiera, como para que yo exponga la situación, cómo les atraviesa estas situaciones a otras mujeres. Así que también como para reflexionar sobre este tipo de cosas en estos días. Yo soy más informal, así que creo que si las asistentes quieren comentar algo, quieren hacerles preguntas a las disertantes, ¿qué les pareció? ¿Cuál es su impresión? ¿Sí? Todo lo que... No, que en el fondo, cómo es una cuestión visceral y cultural. Como decía Mary, ¿no? Los protocolos parece que se crean para un espacio más para obstruir esa transformación que decimos que tiene que ser feminista, más en el Poder Judicial. Yo trabajo en el territorio y día a día se nos presentan situaciones y chocamos, o sea, la pared es el Poder Judicial. Y con lo que está diciendo Moira, perdón que te vuelvo a decir lo de antes, es tan visceral, tan cultural, por eso es importantísimo estos espacios de debate y ir creando en cada ámbito donde nos desenvolvemos, generar ese debate, porque nosotros también lo tenemos metido muy visceralmente, el patriarcado, y hacer un trabajo preventivo, porque cuando llegamos al protocolo es porque hay hechos consumados tremendos, y nadie está preparado para enfrentar ese camino si no hay un acompañamiento. Y estamos diciendo que no hay presupuesto, que no hay profesionales pagados, entonces ¿qué podemos esperar? Entonces, poner también, a mí me gusta ver el medio vaso lleno, que estemos acá, que haya un Ministerio de las Mujeres, que se empiecen a formar consejos, que haya espacios que estén como Guillermina, donde no, yo siempre digo, donde no hay que crear,
porque tenemos esa libertad, la tenemos. Y las redes. Conocernos hoy, que yo a ustedes, salvo algunas no las conocía, nos sirve para ir armando redes, para ir tocando personas que realmente tienen voluntad, sensibilidad y compromiso. Eso es lo que nos falta también, ¿no? Aide, gracias Aide por tus palabras. Creo que has logrado sintetizar por ahí toda nuestra movilización, nuestro compromiso, más allá, como decíamos hoy con Ornella, también el rol o el cargo que nos toca ocupar momentáneamente. Creo que si estamos acá es porque tenemos un punto, un camino en común que hemos comenzado a transitar, que lo venimos transitando, y también un poco reconocer esto de que la facultad, nuestra universidad, se tiene que abrir a la comunidad. O sea, no somos solamente la comunidad universitaria que tiene que sensibilizarse o estar más cerca de la perspectiva de género y salirse un poco de la academia, ¿no? Del discurso académico, que muchas veces sirve para perdernos, como nos perdemos muchas veces en los circuitos de administración de justicia o nuestros propios circuitos administrativos que buscan reparar situaciones de violencia perpetrados dentro de nuestros espacios universitarios. Creo que también esto que decís es muy importante, poder armar redes con nuestras organizaciones más cercanas, que somos esto, somos voluntades, no hay cargos, no hay dinero de por medio, ni mucho menos. Hay voluntades, hay formación, hay profesionalismo, eso también, digamos, más allá de las militancias, tenemos profesionales muy formadas en toda la temática, y creo que sumarnos siempre va a ser un pasito más en el camino de la transformación.